Hello, hello, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy vamos a hablar de viajes de expansión. Los viajes de expansión me cambiaron la vida radicalmente y fueron un vehículo de mucha transformación y mucha expansión. Estoy sentada en un hotel en New York y esta mañana me levanté y abrí las cortinas y abrí la ventana que se abre como solo un poquito y al frente mío hay una obra, están arreglando un edificio y estoy en la mitad de la ciudad, entonces estoy en una parte donde hay un montón de movimiento y pasan un montón de camiones y pasan un montón de autos y hay un montón de ruido y abrí la ventana y fue como que, ay, qué hermoso este lugar. Y me levanté súper temprano, hice ejercicio, vi el amanecer. Y fue súper chistoso porque fue como, wow, qué hermoso que estoy acá. Pero me puse a pensar un montón en como lo relativo que es lo que romantizamos, como estoy romantizando como levantarme en una calle llena de ruido con una obra al frente y es como de las cosas más hermosas y no quisiera estar en ningún otro lugar. Y me puse a pensar acerca de esa capacidad que tenemos de romantizar nuestra vida y de romantizar las cosas y de romantizar nuestros deseos y de también cómo ciertas cosas pueden ser románticas en ciertos escenarios o como que soñadas o que nos dan ilusión o que nos dan maripositas en la barriga, dependiendo de dónde estamos y como lo relativo que es. Y quería empezar este podcast con qué estás romantizando en tu vida y qué quieres romantizar en tu vida. Y los viajes de expansión, una de las cosas más importantes es que son tuyos y son para ti, por ti y con el propósito y el único propósito y el mayor propósito y la mayor prioridad de llenarte de vida. Y también quiero empezar este podcast con la pregunta de qué tanto estás priorizando tu visión y tu plenitud y tu vida llena de vida y estar tú, porque para crear una vida llena de vida, hace un año escribí en mi cumpleaños número 27, escribí que quería una vida llena de vida y en ese momento habían ciertos aspectos de mi vida que estaban llenos de vida y habían otros que no. Y me puse, uno de mis propósitos más importantes de mis años 27 fue llenar mi vida llena de vida. Pero quiero empezar este capítulo con el mega realization que tuve de que no puedes crear una vida llena de vida si tú no estás llena de vida, ¿verdad? El mundo siempre lo estamos viendo a través de los lentes de dónde estamos y qué tan llenas estamos. Y en estos últimos días le he dado prioridad a sentarme, a escribir, a meditar, a leer, a aprender. Estoy haciendo ya la nueva certificación de coaching avanzado en el Instituto GEVA, que les voy a volver a dejar el link abajo, que ya les he contado donde yo saqué la primera certificación de coaching. Ahorita estoy haciendo la siguiente más avanzada, pero cuando me preguntan dónde saqué mi certificación y si la recomiendo, a mí me cambió la vida ese instituto, lo recomiendo 100% y ahí está mi recomendación, así que les voy a dejar el link abajo. Pero con volviendo a la vida, es qué cosas estamos haciendo para llenarnos de vida. Y los viajes de expansión nacieron así, nacieron porque en ese momento cuando yo soñé mi primer viaje de expansión, que fue a Los Ángeles, y tengo otro capítulo de las cosas que aprendí de ese primer viaje, y ese viaje fue en enero del 2020 y fue justo antes de COVID, qué loco, pero antes de la pandemia. Pero cuando yo soñé ese primer viaje de expansión, fue años antes de eso. Y la razón por la que lo soñé y la razón por la que creé el concepto y la palabra y de dónde vino es porque estaba en un momento de mi vida en el que estaba trabajando a tiempo completo en, en una oficina, y después de unos meses, o me parece que había pasado un año, me di cuenta de lo metida que yo estaba como en la rutina. Y yo había pasado muchísimos años como solo, y si les he contado full veces, solo como sacan las mejores notas, gradúate con las mejores notas y después consigues un trabajo y después ganas experiencia y es como eso es lo que tienes que hacer, como siguiendo este checklist externo y este paradigma súper que solo me dijeron que era como lo que tenía que hacer. Como eso me dijeron que tenía que hacer y entonces yo me puse manos a la obra a hacer exactamente lo que me dijeron que tenía que hacer. Y al un año de estar haciendo exactamente lo que siempre pensé que tenía que estar haciendo, me di cuenta que me estaba levantando todas las mañanas y me iba al gimnasio y después desayunaba en el auto porque no tenía tiempo de desayunar mis waffles fit. Así nacieron mis waffles fit, ese fue uno de mis primeros negocios. Y los comía en el auto yendo al trabajo, llegaba al trabajo, trabajaba 8 horas, salía del trabajo, llegaba a mi casa, hacía waffles cuando ya tenía ese negocio, cocinaba para toda mi familia algo saludable, porque en ese momento una de mis pasiones más grandes era que a mi familia le guste comer saludable, que es una misión hiper mega cumplida. Mi familia come ahora hasta creo que más saludable que yo, pero en ese momento
Yo regresaba todas las noches a cocinar algo que me ilusione a mí comer y que les ilusione a ellos comer, y un montón de mi creatividad estaba ahí. Y después de eso veía Netflix, me iba a dormir y volvía a repetir lo mismo. Y me acuerdo que dije, me di cuenta que no estaba estimulada intelectualmente. Y yo amo aprender, como en verdad yo amo aprender. Y me acuerdo que cuando me gradué de la universidad y empecé a trabajar, fue como que ya ahora es el momento de trabajar. Y como a un año fue como, wow, estoy metida en una monotonía súper, súper, válgase la redundancia, monótona. Y me sentía como una parte de mí súper como muerta, como que una parte de mí súper como ahí, haciendo lo que tenía que hacer, haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer, cumpliendo con todas como estas reglas externas, cumpliendo con todas estas expectativas externas que yo acepté y adopté e integré como el camino que tenía que seguir. Y me di cuenta que no me había conectado, como a dónde estoy yendo, qué estoy haciendo, cuáles son mis sueños, como hacia dónde voy. Y tenía esta macro visión de ciertas metas que me había puesto, como la que les he contado de quiero generar $1 millón antes de cumplir 30 años. Pero en ese momento, en esa monotonía durante todo ese año, me sentía completamente desconectada de ese anhelo de tener un impacto, de ese anhelo de viajar y ese anhelo de crear la vida de mis sueños. No me había dado en un buen rato, un tiempo de ni siquiera diseñar la vida de mis sueños, como en ese momento era como algo extremadamente raro para mí y algo completamente como que estaba completamente desconectado de eso. Y me di cuenta como lo fácil que fue para mí caer en esta rutina, en estas expectativas, en esta norma, en este checklist. Y algo no cuadraba, como algo no cuadraba, y ahora ya sé que era esa vocecita diciendo como hay más, y dónde están tus sueños, y dónde está tu visión, y era este llamado, y era esta vocecita tan sabia de este susurro de mi alma y un susurro de Dios incomodándome, ¿verdad? Porque podemos ver se pudiera llamar hasta inconformidad, pero yo sentía mucha culpa de tener esa vocecita, y yo sentía mucha culpa de sentirme inconforme, y sentía mucha culpa de no sentirme 100% agradecida, y me sentía agradecida, y estaba agradecida de tener un trabajo, y estaba agradecida de estar trabajando en algo que me gusta, y estaba agradecida de trabajar con personas hermosas, y aún así coexistía con esa vocecita, y en ese momento yo no sabía que las dos cosas pueden coexistir, y yo no sabía que es entre comillas inconformismo, porque esa palabra tiene una connotación pesada, o para la Isa ese momento era terrible. Pensé que era algo que yo tenía que esconder y tenía que apagar y tenía que justificar, y yo tenía muchísimo miedo de aceptarlo conmigo misma primero. Y cuando me di cuenta de que en el día a día, entre estar ocupada y corriendo a todo lado y tener en ese momento, tener momentos con mi familia y tener momentos con mi novio y tener una vida social, y mi visión y la vida de mis sueños eran como una cosa que no era una prioridad. Y entonces en ese momento empecé a cuestionar un montón acerca de qué significan las vacaciones y qué significan los viajes y qué significa el descanso. Y algo es súper importante que también escuches el capítulo de la adicción al estrés, porque este capítulo se va a complementar súper bien, y ese trabajo es extremadamente importante para poder crear viajes de expansión, el de sanar tu relación con el descanso, concientizar todos los códigos energéticos que están detrás de el paradigma en el que nos tenemos que ganar el descanso, y el paradigma en el que tenemos que probar y justificar que somos merecedores o merecedoras de unas vacaciones o de un descanso o de un viaje. Súper, súper, súper importante ese background. Pero empecé a cuestionarme como, ok, ahorita tengo una vacación al año y en ese momento estaba ahorrando para un viaje, me acuerdo, y estaba en mi planificación, pero en ese momento yo no estaba recién empezando a sanar mi relación con el dinero, y me daba muchísimo miedo, y no me sentía capaz, y tenía terror de manejar dinero, tenía terror de hacer trámites, me escondía al 100% detrás de todas las excusas de yo no soy buena para el dinero, y yo no soy buena para los números, y nunca he cogido clases, y entonces no es mi culpa y no es mi responsabilidad que esto me dé miedo. Y desde una completa falta de responsabilidad e integridad, me resistí por un buen tiempo a empezar a sanar mi relación con el dinero. Y si lo imagino visualmente de cómo se veía, cómo me sentía con el dinero en esos momentos de mi vida, es que toda la energía del dinero, imagínate que está al frente tuyo, yo no ni siquiera le podía regresar a ver. Me intimidaba tanto, me daba tanto miedo, que yo solo miraba, si me veo visualmente en esos momentos, yo miraba al piso y al otro lado. Y no sabía qué hacer, y no sabía por dónde empezar.
Pero los viajes de expansión fueron una de las maneras más importantes en las que yo sané y trabajé muchísimo en mi relación con el dinero. Y me di cuenta como, ok, si yo no le doy prioridad a mi visión, si yo no le doy prioridad hacia dónde estoy yendo, si yo no le doy prioridad a estar llena yo, nadie lo va a hacer. Y es muy fácil conformarme con una vida en la que esa no es una prioridad, o una vida en la que eso ni siquiera es un factor. Y me di cuenta que estaba en ese lugar en ese momento. Y dije, no puede ser, como algo no sé, tiene, no, como algo dentro de mí sabía que algo faltaba. Y entonces planifiqué mi primer día de expansión. Y mi primer día de expansión, me acuerdo que fue un sábado entero, me guardé todo un sábado, cancelé eventos sociales, le puse como una prioridad súper importante y me senté y pasé todo un día conectada con las cosas que me llenan y conectada con las cosas que me prenden los ojos en estrellitas, y me pasé un día entero conectada con la vida de mis sueños y planifiqué mi primer viaje de expansión y le soñé a ese viaje de expansión. Y, y en ese momento no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero era un plan de acción. Y dentro de esos planes de acción fue, ¿qué pasa si me doy permiso de viajar para esto? Y me acuerdo que me dije como, imagínate lo hermoso que fuera poder organizar un viaje específicamente para mi expansión, para solo dedicarle toda mi energía y toda mi atención para crear el espacio con el 100% de intención a lo que me hace yo, y a lo que más sueño, y a lo que más me gusta, y a lo que más disfruto, y lo que más me prende los ojos en estrellitas. Y en ese momento Los Ángeles, cada viaje de expansión ha tenido un diferente destino dependiendo de a dónde quería ir, pero ese primer viaje de expansión que hice fue a Los Ángeles. Y es súper importante decir que puedes empezar con esto exactamente donde estás. Es más, tienes que empezar con esto exactamente donde estás, porque estás escuchando esto ahorita, en este momento de tu vida, por una razón. Y podemos ponernos todas esas excusas de cuando estas cosas externas cambien, cuando tenga el dinero, cuando tengo otro trabajo, cuando mi empresa, cuando X y Z, entonces ahí voy a planificar ese viaje y ese tiempo. Pero permite que la semilla se plante y empieza a mover la energía en esa dirección hoy, donde sea que estés. Para mí al principio era un día de expansión, después puede ser a un cafecito que te encanta, puede ser a un hotel en tu misma ciudad, puede ser a acampar cerca de tu casa, cerca de donde vives, puede ser un viaje que ya puedes tomar, pero el punto es empezar a mover la energía en la dirección de hacia dónde vas, y no solo hasta dónde has llegado, dónde estás en este momento. Y uno de los componentes más importantes de los viajes de expansión es que son un ejercicio de diseñar la vida de tus sueños. Y yo no sabía en ese momento lo que estaba pasando, pero al diseñar y planificar mi primer viaje de expansión, lo que de verdad estaba haciendo es empezando el proceso de diseñar la vida de mis sueños. Y eso es algo extremadamente poderoso, porque diseñar la vida de tus sueños requiere de un montón de autoconocimiento y requiere de un montón de dejar ir, de identificar qué necesitas dejar ir para crear esa vida de tus sueños. Y los viajes de expansión amplifican eso un montón, amplifican un montón los bloqueos y las inseguridades y los miedos y las historias grises y todas las cosas que estás condicionada a creer, has estado condicionada a creer o has aceptado como lo que es posible, lo que es realista, lo que te mereces, lo que deberías poder hacer, o lo que es posible dependiendo de tu edad o de tu género, etcétera, etcétera. Y para empezar vamos a hacer un ejercicio, y el ejercicio es que quiero que te imagines que tienes todo el dinero del mundo que vas a necesitar por el resto de tu vida. Como el dinero no es un problema, no es un límite, no es un bloqueo, tienes todo el dinero, más dinero del que alguna vez te puedes imaginar en tu vida disponible, y vas a planificar un viaje. Vas a planificar un viaje solo o sola, y va a ser a un lugar que te mueres de ganas de ir, que te encanta, o que te llama. Y ojo que los lugares te llaman, yo creo que los lugares te llaman por razones. Y es porque yo creo que tienen regalos esperando ahí por nosotros, regalos energéticos o ideas o otros sueños o personas, relaciones, conversaciones, interacciones, sonrisas, conexiones. No importa, nunca vamos a poder entender, o muchas veces ni siquiera llegar a saber
qué es lo que tienen esos lugares esperando para nosotros. Pero yo creo que tienen cosas esperando, porque no me parece coincidencia. Me parecería súper tonto del universo y de Dios que nos den estos llamados a visitar, como si les preguntas a todas tus amigas o a tus amigos o a tu familia o a las personas con las que trabajas qué lugar les llama en este mundo. Lo más probable es que la mayoría todas las personas ahí tengan diferentes lugares que les llaman. Y no me parece coincidencia. No me parece coincidencia que cuando viajas a un lugar a una persona le encanta o se siente en casa y otra persona no. Como para mí eso es mágico, y la lógica va más allá de la lógica. Pero regresamos a la planificación del viaje. Quiero que te imagines quiero que elijas a dónde te irías. Y quiero que te vayas y elijas el lugar que más te expande, que más te inspira, donde como la idea de visitar ese lugar simplemente te inspira y te prende, y no necesita tener una razón y no necesita tener justificación. Y todo de lo que vamos a hablar ahorita es súper importante, que no necesitas justificar, ¿ok? Y una vez que eliges ese lugar, quiero que te imagines, te vas a ir una semana, y en esa semana te vas a quedar en el lugar de tus sueños. Y quiero que elijas cuál es ese lugar. ¿Es un hotel? ¿Es un hotel de lujo? ¿Es un hotel con una cocina? ¿Es un Airbnb? ¿Es una casa? ¿Es acampar? ¿Es una hacienda? ¿Está en la naturaleza? ¿Está en la ciudad? ¿Está en el mar? ¿En qué clima? Como quiero que te imagines todos estos detalles de qué tipo de viaje harías. Y después, la siguiente parte es: ¿qué harías con ese tiempo? Durante todo ese tiempo no vas a poder trabajar, no vas a poder hablar con nadie. Todo el mundo en tu vida está a salvo y seguro, y cualquier excusa y cualquier como cosa lógica que venga de ¿pero qué haría con mis hijos? ¿O qué haría con mi pareja? Como imagínate por un ratito que eso está todo solucionado de la mejor manera, la manera más mágica, más linda del mundo. Todo el mundo en tu vida está siendo cuidado de la manera más hermosa mientras tú estás en este viaje. Y quiero que te imagines qué harías con todo ese tiempo. ¿Cómo llenarías esa semana? Aparte de conectarte con tu visión, ¿de qué llenarías esa semana? ¿Llenarías esa semana de masajes? ¿Llenarías esa semana de tinas todas las mañanas? ¿Llenarías esa semana de conocer restaurantes saludables? ¿Llenarías esa semana de conocer restaurantes con estrellas Michelin? ¿O llenarías esa semana de atardeceres o de amaneceres o de meditación o de ejercicio o de lectura o de unas clases, de una certificación? ¿Llenarías esa semana de hacer un tour de encontrar las papas fritas más ricas de la ciudad? ¿O llenarías esa semana de probar un café diferente todos los días? ¿O llenarías esa semana de shopping? ¿O llenarías esa semana de pintar? ¿O llenarías esa semana de escribir? ¿O llenarías esa semana de escuchar podcasts? ¿O llenarías esa semana de ir a farmers markets y de cocinar con la comida que ese lugar? Clases de cocina. ¿Qué pasa si tomas clases de cocina? ¿Qué pasa si haces una certificación de tastings de whisky? ¿Qué pasa si haces una certificación de ir a recoger, como es Halloween, es la época de fall y vas a ver la naturaleza? ¿O llenarías esa semana de pasar tus días en la playa y tomando sol? ¿O te irías a esquiar? Como, ponte a ver cuántas posibilidades existen, y quiero que te preguntes qué te prende más y qué te llama más, y cuál sería la versión más auténtica de ese viaje para ti. ¿Qué estuvieras haciendo? ¿Qué actividades? ¿Qué comida? ¿Qué rutina? ¿Te levantarías todos los días sin alarma? ¿O te levantarías todos los días a ver el amanecer? ¿Te levantarías todos los días a hacer ejercicio? ¿O te levantarías todos los días a conocer diferentes energy healers o estudios de yoga? ¿Qué harías con todo ese tiempo? Y todas estas preguntas quiero que las escribas, y quiero que te preguntes después. Otro componente para cuando hagas este ejercicio que puede ayudar, porque al menos para mí fue súper importante atravesar estos bloqueos alrededor de qué va a pensar la gente con respecto a mis viajes de expansión. Y yo apagaba y renunciaba y negociaba muchísimas partes de lo que es auténtico para mí en un viaje de expansión, por cómo se veía por afuera y cómo me habían enseñado que se tienen que ver las vacaciones o los descansos. Me acuerdo que alguna vez alguien me dijo: qué ridícula, ¿quién viaja para estudiar? Porque yo amo en mis viajes de expansión aprender algo nuevo y tomar una clase o hacer una certificación.
como ahorita que estoy acá en New York en un viaje de expansión haciendo la certificación de coaching. Me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, qué ridícula, ¿quién viaja para trabajar? Como que quién viaja para escribir cosas de su trabajo, como, ¿por qué no te desconectas y de verdad disfrutas y de verdad te llenas? Y todos estos juicios y todos estos puntos de vista de otras personas lo que hacen es que si aceptamos aunque sea partes de ellos, lo que termina pasando es que empezamos a negociar y empezamos a entrar en conflicto interior con lo válido, con la validez de esos deseos y esas partes de nuestra autenticidad y de nuestra personalidad que también están ahí por una razón. Yo creo, de nuevo, que no es un error de Dios o del universo que cada persona llenaría y tiene respuestas para estas mismas preguntas diferentes. Y hay una razón por la que a mí me prenden mis viajes de expansión de la manera en la que yo los hago. Hay una razón por la que me prende regresar al mismo lugar, a un lugar que ya conozco. Hay una razón por la que me prende más un país que otro. Y cuando empezamos a honrar y a respetar esas razones que de nuevo no necesitan ser justificadas a través de una mente lógica y a través de puntos de vista y a través de juicios, lo que terminamos haciendo es que empezamos a negociar nuestra autenticidad y nuestra verdad. Y nadie gana. Esto es lo irónico. Pensamos que esa es una manera de ser aceptados y de ser más amados y de ser más normales o de como fit in más en el lugar en el que estamos. Tal vez se vuelven maneras de tener lealtad a las personas que amamos. Se vuelven maneras de tener lealtad a nuestras figuras de autoridad, sean mamás, papás, abuelos, familias, patrones generacionales. Y lo irónico es que tal vez en ese momento pensamos que negociar esas partes de nosotros, como yo que escondía o pretendía que quería viajar por otras razones, o negociaba, o esa Isa que casi no se va a ese viaje de expansión a Los Ángeles porque estuve muy, muy, muy cerca de no hacer ese viaje, por cómo se veía, porque en ese momento estaba casada, viajar sola, por cómo se veía en ese momento hacer ese viaje y usar mi dinero, invertir mi dinero en ese viaje de expansión, que ahora, como ya les voy a contar, que fue una de las inversiones más importantes de mi vida, pero en ese momento mi lógica decía otras cosas desde su lente súper limitado en el que estaba. Y nadie gana. Nadie gana de que negocies tu plenitud. Absolutamente nadie. El mundo pierde y las personas a tu alrededor también. Y el miedo a hacer estos viajes de expansión, al menos para mí, había un montón de miedo de challenge, de retar todas estas definiciones desde cómo usas tu dinero, que entra todo el tema de la relación con el dinero, porque los viajes de expansión van a amplificar muchísimas cosas con respecto a tu relación con el dinero. Y fue un factor extremadamente importante en el proceso de sanar mi relación con el dinero. Pero cuando piensas en las opiniones y los juicios de las personas a tu alrededor de usar tu dinero para un viaje de expansión, ¿qué surge? Es muy importante poder ver qué surge, qué te intimida, qué te da miedo, qué estás juzgando tú y qué te frena, todas estas cosas que te limitan, porque esas cosas están ahí para ser sanadas y están ahí y se amplifican, no para ser razones por las que no haces ese viaje o no sueñas con ese viaje, están ahí y se prenden y se activan para que las puedas ver, para que las puedas sanar, porque una vez que las sanes, entonces podemos crear vidas expansivas y no solo viajes expansivos. Y esa fue una de las cosas que más integré y ahora puedo ver que hizo clic durante ese viaje a Los Ángeles. Ahora puedo ver como después de todo este tiempo, que ya mismo son 2 años, de que en ese viaje creo que me di cuenta que no solo quiero, que la vida de mis sueños no solo incluye viajes expansivos, sino que quiero que mi vida entera se sienta como yo me siento en un viaje de expansión. Y qué hermoso ejercicio que algo como soñar, planificar y hacer un plan de acción para un viaje de expansión se pueda volver un ejercicio de diseñar y crear la vida de tus sueños que nadie puede hacer por ti. Y si tú no le das la prioridad, nadie lo va a hacer por ti. Y si tú no empiezas a tomar acciones alineadas, nadie lo puede hacer por ti. Pero para tomar acciones alineadas también tienes que saber hacia dónde vas y tienes que tener una visión y tienes que tener un norte. Como algo que puse en Twitter, me acuerdo que puse, si no sabes a dónde vas, que no te sorprenda si nunca llegas. Y fue eso lo que yo me di cuenta, como no sé a dónde estoy yendo, no sé cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, y si yo no me doy el tiempo de encontrar esas respuestas, es muy, muy fácil para mí. En ese momento fue como, qué fácil es para mí caer en las mareas de lo que, y solo dejarme llevar por las mareas de lo que otras personas creen que tengo que estar haciendo, de lo que yo sigo aceptando o negociando, o simplemente como, ok, esto es, y eso es lo único que hay. Y entonces un viaje de expansión es un ejercicio y un paso
a crear la vida de tus sueños. Y por eso es tan importante y por eso es tan hermoso y por eso a mí me cambió la vida. Pero ese viaje a Los Ángeles yo estuve, como les dije antes, súper, súper cerca de no hacerlo. Por muchísimas razones, sentía muchísima culpa, sentía muchísimo como... Creo que lo más importante con los viajes de expansión es que, especialmente el primero, al menos para mí, uno de los factores más importantes que se sentía súper negociable. Se sentía como que una parte de mí, de esa lagartija, ese ego, decían como, no es tan importante, como no pasa nada si no haces eso, tal vez lo puedes hacer en Quito, como tal vez eso es toda la culpa de gastar, entre comillas, porque ya todos los que tomaron códigos de abundancia entienden todos los códigos energéticos detrás del concepto de gastar y el concepto de las planificaciones financieras que vienen de las limitaciones y la escasez y de cómo cambiarlo, pero ese fue como una de las primeras veces en las que yo empecé a hacer planificaciones financieras expansivas y abundantes y el momento en el que empecé a cambiar mis comportamientos con respecto al dinero. Y fue también, aquí súper importante, es que los viajes de expansión se pueden convertir en motores. Y cuando un motor, no, voy a usar como gasolina, porque quiero que te imagines, me encanta esta metáfora de imaginarte que tu vida es un carro y tienes que ponerle gasolina a ese carro. Pero si tú pones la gasolina de alguien más, ese carro eventualmente va o a andar más lento o a darte problemas, ¿verdad? Porque no es la gasolina correcta para ese carro. Y lo que pasa muy comúnmente, y a mí me ha pasado en varios momentos de mi vida, es que me doy cuenta que estoy tomando prestado o aceptando prestado, como cogiendo la gasolina a otras personas y poniendo y tratando de forzar esa gasolina en mi carro. Y después el carro tal vez se mueve por un ratito, pero después se va. Y después algo como que no hace clic y después solo como que empieza a ir más lento y después a veces te dejas de dar cuenta que está yendo más lento. Y es muy importante por el resto de tu vida aprender a identificar y permitir que siga evolucionando cuál es la gasolina. ¿Cuál es la gasolina auténtica? Porque cuando la gasolina es auténtica y alineada, ese carro camina, imagínate que camina el doble de distancia. Y no hace sentido, ¿verdad? Porque desde afuera dices, pero el carro está teniendo gasolina y debería poder andar la misma cantidad de kilómetros y debería poder caminar la misma cantidad de territorio y debería llevarme al mismo destino. Pero no funciona así. En la vida no funciona así. Y mucho menos en crear una vida expansiva y la vida de tus sueños y una vida extremadamente plena, no funciona así. No puedes tomar prestada la gasolina de alguien más y esperar que te lleve a un lugar donde te llena, ¿verdad? Y lo hermoso es que no hace sentido y no necesita hacer sentido el por qué necesitas otra gasolina, por qué quieres otra gasolina, o el por qué sabes que adentro tuyo como que algo está mal con el carro, de ley, siento que estoy dañando el motor, o siento que no está acelerando con la misma velocidad, ¿verdad? Y cuando conoces muy bien tu carro, tú sabes cómo se empiezan a sentir esas cosas antes de que el mecánico te diga que algo está mal. Y el problema es que muchos de nosotros, igual que yo, a veces tenemos que terminar en el mecánico para darnos cuenta, como, pero yo siempre supe, yo ya sabía que estaba yendo que la velocidad no era la adecuada y que el motor no se estaba moviendo. Y yo sabía que sentía esta sensación rara cada vez que aceleraba. Y yo sabía que las marchas no se estaban moviendo de la misma manera. Y es increíble pensar que al final del día siempre sabemos cuando estamos usando la gasolina de alguien más. Solo a veces la idea es que cada vez nos tome, no se trata de sentir culpa, ni de culparnos a nosotros, ni etcétera, etcétera, sino la idea y el propósito es que cada vez escuchemos más rápido a esas señales que tal vez llevas. También es como la típica de llevas al mecánico y le dices algo está mal y el mecánico te dice no, está perfecto. Igual que como puedes ir al doctor cuando tú sabes que algo no está haciendo clic con tu cuerpo y el doctor es como estás perfecta. Y tienes dos opciones, ¿verdad? Ignorar y silenciar las partes de ti que te están hablando para escuchar esas, porque no existe esa validación externa, o que el músculo de confiar y de hacer cambios a tiempo te permitan cada vez terminar menos veces en el mecánico. Como que la tolerancia de estar desalineada cada vez sea un poco menor. Que la tolerancia de no sentir plenitud sea un poco menor cada vez. Que cada vez necesites menos validación para que entonces le lleves al auto y sea como, wow, no me di cuenta. En verdad algo sí ha estado fuera de, como que algo sí estaba off, algo sí faltaba un repuesto. Ojo, y que el mecánico eventualmente solo te des cuenta como estabas poniendo la gasolina incorrecta. Y el término de la gasolina, a lo que iba con esto, es que los viajes de expansión, la idea es que se vuelvan la gasolina más alineada para ti. Pero no puede ser la gasolina más alineada para ti si no sabes
cuál es esa visión y cuál es, si no hay ese autoconocimiento de conocerte y de saber y de poder desenterrar las partes de ti que has aprendido a renunciar y a negociar para entonces poder rescatarlas y que cada vez esta gasolina sea cada vez de un color más auténtico y más brillante y más potente y más poderoso. Y para mí los viajes de expansión se volvieron ese motor. Y la razón por la que ese motor se mantiene y te prende y te mueve es porque te pertenece. Y es porque es para ti, está ahí por una razón. Y es súper importante que no planificar viajes de expansión por cómo se ven por afuera, por los juicios de otras personas o desde la culpa, porque entonces estamos disminuyendo la potencia de esa gasolina. Y entonces los viajes de expansión para mí se volvieron una gasolina extremadamente auténtica cuando yo todavía no me había dado el permiso y no estaba en un lugar en el que podía ver, aceptar, sostener mi visión, la visión de la vida de mis sueños. Pero empecé por estos pedacitos de la vida de mis sueños que eran estos viajes y estuve a punto de no hacer ese viaje a Los Ángeles y sentía este conflicto, sentía vergüenza, sentía miedo y como siempre cuando te estás expandiendo siempre que te estás expandiendo pasa eso y en ese momento tenía dos opciones, ¿verdad? Y esas opciones y esas elecciones a veces pasé, me acuerdo, semanas en conflicto conmigo misma con respecto a esto. Y el momento, pero al final la decisión tomó poner clic en la compra de ese pasaje o el momento en el que buqueé ese Airbnb. Esa acción tomó solo un par de segundos. Esa acción tomó un par de segundos y cambió mi vida. Y lo que pasó en ese viaje es que yo en ese momento estaba teniendo una proyección de un límite pasado con relación a lo que era merecedora tener, el tipo de vida que podía tener y la cantidad de dinero que podía generar. Y entonces en ese momento mi negocio, me acuerdo que estaba con este límite de $10,000. Y entonces en ese momento todos mis lanzamientos hasta ese momento habían generado $10,000. Y antes de eso, sí creo que he contado esta historia en este podcast, pero les voy a contar para todas las personas nuevas, es que yo cuando empecé el diseño y el plan de acción de mi negocio, yo en ese momento generaba $10,000 al año. Y entonces fue como, ok, qué hermoso sueño. Ahora volver $10,000 mitad de lo que puedo generar en un lanzamiento, en como que una venta de un producto. Y lo que terminó pasando es que me abracé tanto y agarré tanto ese 10,000 que después se volvió este lugar del que no podía salir. Volví mi propio sueño después de un límite, porque en ese momento no tenía todos los códigos energéticos ni el conocimiento de lo que les enseño en códigos de abundancia. Pero pasé muchísimo tiempo en esta rueda de hámster en la que hacía muchísimos cambios con mi estrategia y hacía cambios con lo que estaba haciendo y lo que vendía y cómo vendía. Y simplemente siempre era $10,000, $10,000, $10,000. Y entonces en ese momento me acuerdo que yo ya sabía que estaba teniendo una proyección de lo que también Gay Hendricks le llama un upper limit. Y un upper limit problem, de como que un límite de cuánto abundancia, felicidad, esto se aplica a cualquier cosa, amor, felicidad, plenitud, paz, etcétera, que puedes sostener. Y me di cuenta que estaba teniendo un límite y un techo de ingresos. Y planifiqué mi viaje a Los Ángeles, me terminé yendo, gracias a Dios. Y pasaron dos cosas que cambiaron mi vida para siempre y que en ese momento yo no tenía idea que iban a pasar, ¿verdad? Porque estas cosas, lo que pasa cuando das ese salto y cuando estás dando saltos cuánticos es que nunca vas a saber lo que está del otro lado, número uno. Solo en esa incertidumbre existen los milagros y la expansión, como los saltos cuánticos y la expansión. Y en ese momento la mente lógica no entiende y tienes que confiar en que la mente lógica no entiende. Y no entiende por una razón, porque la mente lógica no puede como abrazar o grasp esas cosas que van más allá de la lógica, porque no puedes aplicar la lógica a la magia como... Pero si queremos una vida mágica, no podemos estar viviendo solo de la lógica. Y la lógica tiene su propósito y está ahí por una razón, obviamente. Pero se trata de los dos, ¿verdad? Ese es el mismo concepto de lo que yo siempre hablo de las raíces y las alas. Necesitas las alas de la expansión, pero las raíces de la certeza. Las raíces de la responsabilidad. Las raíces de la parte numérica del dinero. Por ejemplo, el dinero tiene energía femenina y masculina. Es muy importante entender eso. Para los que ya tomaron código saben exactamente de lo que estoy hablando. La parte... Esa dualidad existe ahí por una razón, pero el punto es que lo más común en la sociedad, en la cultura, en el mundo es solo como que pensar que
la lógica es como lo único que importa y el único lugar desde donde las cosas hacen sentido. Y antes de ese viaje, si tú me preguntabas, yo solo me estaba yendo de viaje por 2 semanas. Lo que terminó pasando del otro lado es que en ese viaje rompí con los códigos energéticos de ese upper limit y esa proyección de este límite de cuánto dinero podía generar. Y me acuerdo que hicimos un lanzamiento cuando yo estaba allá y generé creo que el 75% más de lo que normalmente tenía un lanzamiento. Y también ahí creé y hice mis fases del éxito, que para los que tomaron la Academia de Empresarias saben de lo que estoy hablando, que es el póster lleno, como planifiqué y creé el curso de la Academia de Empresarias. Y la Academia de Empresarias sigue siendo uno de los programas más exitosos de mi empresa, pero más que nada es el programa que me transformó de dentro para afuera. Crear ese programa me transformó de dentro para afuera de tantas maneras, pero esas dos cosas expandieron mi vida de maneras cuánticas en tiempos que lógicamente no hacían sentido y que estuve a punto de negociar y renunciar. Y entonces lo que pasa muchísimo con los viajes de expansión es que se llegan a sentir negociables y se llegan a sentir no tan importantes cuando estamos viviendo solo metidos en esa rutina y metidos en esa cotidianidad. Y es muy importante saber que no creerse eso, no creerle a esa vocecita y confiar y saber que esa vocecita está viniendo del ente de la realidad en la que estás viviendo. Pero un viaje de expansión se trata del siguiente nivel y de expansiones cuánticas. Y para expandirte a esos niveles tienes que empezar a cambiar comportamientos y tienes que empezar a diseñar la mentalidad de la cual vives en esos siguientes niveles y por ende y después poder tomar acciones que muevan la energía y que le digan al universo y a Dios como estoy lista para ser esa persona que vive en esa realidad. Y normalmente aquí también se activan códigos de escasez en la que nuestra cabeza lógica empieza a negociar y empieza a decir como si yo tomo este viaje de expansión estoy tomando algo o estoy tomando o quitando cosas a otras personas. Puede venir la sensación de que estás quitando tiempo a personas en tu vida. Puede venir la idea y la historia gris de que estás quitando dinero de otras partes de tu vida, que obviamente estás invirtiendo tu manera de cierta manera desde cierto lugar, pero no se activan códigos en las que tu expansión puede ser que se activen códigos de expansión, por eso es súper importante tenerlos conscientes, códigos en los que, o historias y patrones en los que te puedes llegar a creer que tu expansión quita algo del mundo o de alguien, de que si tú tomas y ocupas ese espacio, puedes incomodar a otras personas y vas a tener que como justificar tus sueños y vas a tener que justificar tu manera de viajar, vas a tener que justificar tu manera de elegir o tu manera de eventualmente vivir, porque lo que termina pasando es que estas cosas salen a la superficie a través de nuestra relación con el dinero, a través de nuestra relación con los viajes, a través de nuestra relación con la comida, a través de nuestra relación con lo que sea, con nuestra pareja. Todas estas cosas tienen más que ver con el macro. Hay que saber cuándo hacer zoom out y poder decir como de qué de verdad se trata esto. Y para mí una de las cosas que se prendía mucho era el miedo a incomodar con mis sueños y el miedo a tener sueños muy grandes o sueños también. Para crear un viaje de expansión vas a tener que definir y decidir cuál es tu definición de lujo. La definición de lujo para cada persona es completamente diferente, pero si tú no sabes cuál es la definición de lujo para ti, lo más probable es que termines viviendo desde un lugar en el que algo como que no termina de hacer clic con respecto a los juicios y a cómo juzgas uno a otras personas y cómo te juzgas a ti por tus deseos, por tus sueños y cuando sea que estás viviendo en esa definición de lujo, como la culpa que sientes cuando estás viviendo en esa definición de lujo. Pero es hermoso que cuando aprendes a honrar y a respetar lo que significa la plenitud y la abundancia y la expansión para ti, lo que terminas haciendo es modelando al resto de las personas que es seguro para ellos también encontrar su propia gasolina, que es seguro para ellos poner la dirección en el GPS que quieren poner, es seguro para ellos pintar su carro del color que quieren, es seguro para ellos decorar su carro del color que quieren, es seguro para ellos crear un camino que nunca ha sido caminado.
porque nosotros modelamos a través de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Y entonces, a través de vivir la vida de tus sueños y a través de hacer viajes de expansión auténticos, lo que en verdad estás haciendo es creando espacio para que más personas lo hagan. Y cuando tú estás viviendo tu vida y tú estás llena de vida, todo el mundo se beneficia, porque la persona que eres con las personas a tu alrededor es más auténtica y está más llena de amor y tiene más que dar desde la libertad y no desde la escasez y no desde esas lealtades escasas, desde esa, inclusive se vuelven adicciones a abandonarte a ti misma o a ti mismo. Y cuando empezamos a romper ese patrón de abandonarnos a nosotros mismos, empezamos a romper, ayudamos a romper ese patrón también para otras personas. Porque al menos para mí, yo tenía una adicción a abandonarme a mí misma, para entrar en los lugares que pensaba que tenía que entrar, abandonarme a mí misma porque pensaba que eso me iba a hacer más amada, porque eso pensaba que me iba a dar, pensaba que era lo correcto, pensaba que eso era como lo que tenía que hacer y pensaba que eso era humildad y pensaba que eso era generosidad y tuve que de verdad ir muy profundamente a esa adicción a abandonarme, de dónde vino, quién me la enseñó, de quién la adopté, de quién la acepté, para entonces poder empezar a reclamar ese espacio que había renunciado a ocupar. Y para mí no hacer esos viajes, antes de hacer esos viajes de expansión, era como más fácil para mí solo pasar desapercibida y ser invisible. Porque el rato que yo pasaba desapercibida y era invisible, me desviaba toda esa energía de abundancia que no sabía cómo sostener, la atención, la luz, las preguntas, la inspiración, la plenitud y la abundancia, la expansión. Y al yo tratar de pasar desapercibida, lo que pensaba que estaba haciendo era manteniéndome más a salvo, ¿verdad? Manteniéndome más segura, porque no sabía cómo sostener la abundancia. Y un viaje de expansión lo que te obliga a hacer es a ponerte en una posición en la que sostienes tu verdad y vives esa verdad y expresas esa verdad desde ti hacia afuera a través de... Es un ejercicio, es un vehículo, ¿verdad? Un viaje de expansión es simplemente este vehículo a través del cual es una expresión de esto. Otras expresiones de esto es lo que comemos. Otra expresión de esto son nuestros hábitos. Otras expresiones de esto es nuestras relaciones románticas. Otras expresiones de esto son nuestras amistades. Otras expresiones de esto es nuestra relación con el dinero. Y entonces todos estos aspectos están ahí para ser vehículos, nuestros negocios también, para ser vehículos de nuestra transformación y de nuestra expansión. Pero quiero que te preguntes, igual que yo, ¿qué tan cómoda o cómodo te sientes sosteniendo esa verdad y esa libertad y esas expresiones de tu alma, sin importar y más allá de quién se siente incómodo, quién se siente intimidado o intimidada, o quién se sienta amenazado o amenazada por esos factores de ti, por esas verdades de ti, por esos sueños, por esas visiones y por esos lugares? Porque si no los tenemos conscientes y no estamos como constantemente identificando de dónde vienen, empezamos a bloquear y auto boicotear esos sueños y esas metas y esas visiones y esos talentos y esos regalos que tenemos, y empezamos a negociar todas estas partes de nosotros para entrar en los lugares en los que pensamos que nos tenemos que quedar. Y es hermoso que a medida que empezamos a fortalecer este músculo, y es un músculo que se sigue fortaleciendo, y yo estoy trabajando, y ahorita estoy trabajando en un aspecto de mi vida específico con respecto a los lugares en los que he renunciado y me he abandonado a mí misma muchísimo, por básicamente toda mi vida. Pero cuando dejamos de estar disponibles para la inautenticidad, no sé si existe esa palabra 100%, no estoy 100% segura, pero no voy a pausar el podcast para revisar porque no me quiero cortar el flow, así que yo sé que ustedes me entienden a lo que quiero decir. Pero cuando dejamos de estar disponibles para la inautenticidad, lo que sale y lo que entra y lo que creamos es amor. Y eso es el servicio más grande al mundo, ¿verdad? Pero dejar de estar disponible para la inautenticidad requiere de hacer cambios y requiere de que cosas, historias y partes de nosotros obviamente expiren. Pero todo lo que viaje, y también otro componente súper importante, es todo lo que la planificación de tu viaje de expansión cree, como que surja con respecto a tu relación con el dinero, probablemente no solo se trata del dinero. Hay que saber
hacer zoom out y poder darnos cuenta que nuestra relación con el dinero es una proyección de tantas, tantas, tantas otras cosas. Por algo, por eso sientes nudos en la garganta, por eso sientes nudos en el estómago, por eso te da miedo, por eso te da inseguridad, por algo se te puede caer el corazón al piso cada vez que se trata de hablar de dinero. Hay reacciones corporales, hay reacciones emocionales, hay reacciones lógicas y de pensamiento, y todo eso está viniendo. Todo eso que surja con respecto a la planificación de tu viaje de expansión tiene que ver con cosas que van más allá del dinero, y por eso es tan importante sanar tu relación con el dinero. Pero el otro componente es tener en cuenta, cuando estás planificando un viaje de expansión, el dinero sanar tu relación con el dinero se trata de tu libertad. Y entonces de lo que estamos hablando es de temas y de negociaciones y de historias y limitaciones con respecto a tu merecimiento, a lo que es posible, a lo que es moral, a lo que es correcto, con respecto a tu libertad, a tu máxima expresión, a tu impacto, a tu potencia, a tu plenitud y a tu vida, como a esa vida llena de vida, estar llena de vida. Y a pensar que eso no es tan posible o es malo, no es realista, como todo lo que surja es 100% válido. Pero también podemos elegir algo diferente. Y yo me acuerdo que me di cuenta como, ok, todas estas cosas que están viniendo, si yo las acepto y elijo no cambiarlas, porque es una elección, ¿verdad? Yo pasé por muchos años eligiendo no trabajar en mi relación con el dinero y estando fuera de integridad, porque tenía todos estos sueños y hablaba de todos estos sueños, ¿verdad? Y en ese momento era como, sí, este sueño de generar $1,000,000 antes de mis 30 años, pero mis acciones decían completamente lo contrario, como mis acciones decían, me rehúso a hacerme responsable de todo lo que está detrás de los bloqueos y las limitaciones con respecto a mi relación con el dinero. Y cuando planifiques un viaje de expansión, hay dos componentes súper importantes. Uno, la planificación financiera, ¿verdad? El dinero es la herramienta, es el vehículo a través del cual en esta realidad y en este mundo por el resto de nuestras vidas vamos a tener que relacionarnos para crear todas estas cosas, para experimentar estas cosas, para vivir estas cosas, para dar estas cosas, para como esa es como una verdad. Por el resto de tu vida vas a tener una relación con el dinero. Y entonces, en tu viaje de expansión hay estos dos componentes que son la energía femenina y la energía masculina. Todo este lado emocional, todas estas cosas que surgen, que sientes en tu cuerpo, todas estas cosas que tienen que ver con la lealtad a personas en tu vida, a personas que han estado en tu vida, a las personas que te enseñaron, a realidades en tu vida, a versiones pasadas de ti, a incluso la versión como la de ahorita de ti. Porque para expandirte vas a tenerte que despedir de partes de ti del hoy, porque los mismos pasos no te llevan a caminos diferentes, a lugares diferentes. Y el otro aspecto, entonces está la parte interior, la parte emocional, la parte de sanar, la parte de todos estos códigos energéticos e intangibles. Y está la otra parte, que es la parte lógica, que está ahí por una razón, y es el lado numérico del dinero. Que el dinero tiene esas dos partes por una razón. Pero el punto es que yo pasé básicamente toda mi vida pensando que el dinero era solo numérico. Y si el dinero fuera solo numérico, existiera un manual bien, bien, bien simple y bien como straightforward del dinero. Como sería súper, súper lógico. Nunca sintiéramos nada emocional, nunca nos sintiéramos incómodos, nunca tuviéramos miedo, como fuera puramente lógico y puramente como cuadrado y puramente consciente. Y podemos como agree que no es el caso. Hasta hoy en día yo no me he topado con una sola persona que no sienta algo con respecto al dinero, como alguna emoción de su sistema nervioso, alguna reacción en su lenguaje corporal, alguna reacción como es solo como súper iluso seguir pensando que el dinero es solo numérico, pero el lado numérico también es extremadamente importante. Obviamente necesitamos las raíces y necesitamos las alas, y la parte de las raíces es esa parte numérica. Pero una planificación financiera, y esto lo hablo en los podcasts de cómo crear más dinero en tu vida, una planificación financiera se puede hacer de diferentes maneras y con diferentes intenciones. Una planificación financiera, como si eres como yo, pasé muchísimo tiempo haciendo planificaciones financieras que me daban terror ver, que estaban llenas de culpa y que venían cargados de irresponsabilidad y de códigos energéticos que vienen de la palabra de gastar. O puedes crear planificaciones financieras que cada vez sean más auténticas y estén más tejidas. Esta es la idea, que estén cada vez más tejidas de ilusión y de sueños y de visiones y de autenticidad y de maripositas en la barriga. Y
me acuerdo que una de las primeras veces en las que empecé a hacer planificaciones financieras abundantes y expansivas fue gracias a los viajes de expansión. Fue gracias a que encontré mi gasolina. Y la parte financiera es solo ese plan de acción. Aquí también puedes escuchar el podcast de cómo crear un plan de acción y simplemente hacer todo ese ejercicio del plan de acción que viene con un PDF descargable y todo con respecto a este viaje. Como si vas para atrás, como si a través de estas preguntas ya decidiste a dónde quieres ir, cuánto tiempo te quieres ir, cómo sería el viaje de expansión de tus sueños. Ok, desde ahí vas para atrás. Y esta parte es súper importante porque se trata de proximidad y se trata de volverlo tangible. La mayoría de las personas, yo soñaba con todas estas cosas, de nuevo, solo puro bla bla y puras palabras y puro sueño, pero no habían acciones. Y partes de estas acciones que empiezan a mover la energía es como imagínate que estás haciendo una cotización. Y hacer una cotización lo que hace es como plantar y aterrizar las cosas de maneras que le quitan, que como asientan e implantan, enraizan esas visiones y esos sueños como en la tierra, como los pies sobre la tierra. Porque hay que hacer esto, la abundancia es extremadamente responsable. Y entonces desde esa más alta responsabilidad e integridad, ¿cuál es el valor de este viaje de expansión? ¿Sabes cuál es el valor de un Airbnb en la ciudad a la que te quieres ir? ¿Sabes cuál es el valor de ese pasaje? ¿Sabes cuál es el valor o del carro que necesitas alquilar o del RV que vas a alquilar o del hotel en el que te quieres quedar? ¿Cuál es el valor de un masaje en la ciudad en la que vives o en la ciudad, al lugar al que te quieres ir? ¿Cuál es el valor de ir a comer a los restaurantes a los que quieres ir a comer? ¿Cuál es el valor de la certificación que quisieras tomar en ese viaje? ¿Verdad? Y es muy importante ver este ejercicio desde un lugar de gracias universo, porque de esta manera me estás enseñando y me estás dando el mapa de cómo llegar. Y lo que termina pasando es que cuando empiezas a relacionarte con estos valores y con esta parte numérica del dinero, tu sistema nervioso se empieza a regular a esas vibraciones porque se empieza a familiarizar con los códigos energéticos, con esas realidades y con esas visiones. Tienen que estar muy, muy atentos y atentas a las partes de ti y a los juicios que surjan con ¿y a quién se le ocurre pagar tal cosa? ¿Cómo puede ser cuando sea que quieras decir durante esa planificación numérica del viaje de expansión, cuando sea que quieras decir, te surja decir qué ridículo, o a quién se le ocurre, o qué desperdicio, o qué gasto, o inclusive decir como de juzgar a las personas que tal vez lo hacen, o decir no entiendo a quién se le ocurre tirar, como cualquiera de estos juicios y reacciones súper limitadas y súper densas y súper como desde el juicio que surjan, es súper importante poderlos ver y después cómo aprenderlos a neutralizar. Y entonces una de las maneras que más me gusta a mí usar para neutralizar eso es quiénes son las personas y qué vida tienen, qué historias tienen, qué mentalidad tienen, qué identidades tienen las personas que ven esto como algo súper, súper normal. ¿Ok? Y quiero que te conectes con la realidad de una persona que hace ese viaje, que se da ese masaje o que alquila ese carro o que se queda en ese hotel, que hace como vive esa realidad con completa neutralidad y normalidad. Y entonces cuando haces esos dos ejercicios juntos, lo que termina pasando es que abres tu cabeza a la realidad en la que la que eso existe, hay personas haciendo eso, y también pudiendo observar que hay partes de tu mentalidad y hay partes de como que tu cerebro y canales neuronales y cosas que vienes creyendo probablemente por mucho tiempo que están juzgando eso como inmoral o como un gasto o como irresponsable o como no posible o simplemente como no es posible. cualquiera de estas opciones o pueden ser una combinación de múltiples de estas opciones, pero es muy importante ya empezar a abrir este huequito de luz desde ese siguiente nivel, desde esa realidad y poderte conectar con cuánto, por ejemplo, genera una persona que hace esto con completa normalidad y neutralidad, como quién es la persona que hace esto constantemente, quién es la persona que se queda en este hotel o que vive esta experiencia o va a ese retiro de yoga o toma estas certificaciones constantemente con facilidad, gozo y gloria. Y entonces una vez que te conectas con eso, lo que empiezas a hacer es que te empiezas a expandir y empiezas a expandir como tu energía y empiezas a expandir tu mentalidad y empiezas a expandir tus identidades y empiezas a ver posibilidades donde antes solo habían juicios y empiezas a cambiar el lente a través del cual ves esa realidad y con la que te relacionas con esa realidad. Y la siguiente cosa súper importante es
aprovechar para que la planificación de tu viaje de expansión se trate de la pregunta qué tomaría y quién fuera y qué vida viviera en la que esto es algo extremadamente normal y recurrente, y que quién fuera y qué posibilidades existieran y qué oportunidades hay para crear una vida en la que la expresión de tu corazón y la expresión de tu autenticidad y la expresión de tu libertad es una prioridad y es no negociable y es importante. Y es extremadamente importante, porque las acciones alineadas lo que hacen es interrumpir y neutralizar la proyección de esos límites y esos bloqueos pasados. Solo la acción alineada interrumpe esas dinámicas y suspende y permite que expiren esas dinámicas, porque empiezan a crear nuevas posibilidades y nuevas opciones, porque como haces una cosa es como haces todas las cosas, y entonces cuando empiezas a hacer las cosas diferentes, todo empieza a cambiar. ¿Qué cosas estás juzgando alrededor de tu visión? ¿Qué cosas estás juzgando y bloqueando alrededor de tus sueños? ¿Qué cosas estás juzgando y bloqueando alrededor de tu destino, alrededor de tu alma, alrededor de tu libertad y de la expresión de tu abundancia más alta y más plena, y de qué cosas están ahí que no estás viendo, que están bloqueándote y limitándote de tener una vida llena de vida? Porque cuando empezamos a nutrir uno de estos aspectos y uno de estos vasitos, lo que termina pasando es que se llenan y empiezan a overflow en muchos aspectos de nuestras vidas. Y ese concepto de overflow es tan hermoso, porque se trata de overflow, de aprender a sostener este overflow en tantos diferentes aspectos y en tantas diferentes expresiones. Pero solo nosotros podemos decidir como que voy a empezar por empezar a rellenar este vasito, por empezar a rellenar. Casi boto mi taza de café porque literalmente tengo un vaso en la mano y casi lo riego sobre toda la cama. Pero cómo puedes empezar cuando empezamos a rellenar uno de estos vasitos con intención, el vasito que tenemos al frente, al identificar qué tan lleno está ahorita, qué le está drenando, qué le está secando esa agua. Solo desde ahí podemos empezar a decidir y a tomar acciones y a tomar elecciones que te permitan que exista ese overflow, que exista esa normalidad, que exista esa neutralidad con respecto a esos siguientes niveles. Y la pregunta con la que es súper importante terminar es, ¿qué quieres? Como qué tan fácil es desconectarnos y pasar una vida entera sin preguntarnos qué queremos y a dónde vamos y qué soñamos y qué anhelamos, y sin definir. Qué tan fácil, al menos para mí, no sé si para ti, fue muy fácil solo empezar a vivir una vida en la que la definición de plenitud era diluida y la definición de plenitud era negociada y la definición de plenitud era definida por factores externos y no por mi corazón. Y cuando eso empieza a hacer clic, la claridad y las oportunidades y las posibilidades también se empiezan a abrir. Y obviamente ahí tenemos que tener la audacia y la valentía para tomar esa acción y dar esos pasos, sin importar lo duros o difíciles que se sientan en ese momento, lo incómodos, que cada vez ese músculo que sostiene esa cantidad de incomodidad se vuelve más fuerte, porque sabes que la magia está del otro lado. Porque imagínate cómo se viera tu vida y cómo te sintieras y qué vida llevarías en esta posibilidad en la que cada vez estás más conectada con la ilusión, o conectado con la ilusión, más conectado con la abundancia, con expansión. Como esas son elecciones alrededor de dónde, como en qué entornos nos colocamos y en qué entornos, alrededor de qué cosas y qué energía y qué lugares y qué personas y qué conversaciones y qué palabras y qué libros y qué podcasts y qué comida y qué hábitos y qué música y llenamos nuestra vida. Y cuando empezamos a cambiar una de esas cositas, una cosita por una cosita por una cosita, empezamos a transformar absolutamente todo, y empezamos a transformar ese brillo y empezamos a transformar esa expresión de nuestro corazón y de nuestra alma hacia una de cada vez un poco más de plenitud y un poco más de plenitud y un poco más de plenitud. Y la última cosa con la que quiero terminar hoy es con las justificaciones. Las justificaciones diluyen nuestro brillo, y las justificaciones
están ahí y cuando tenemos como esas ganas de justificar cosas, cuando sea que surjan, cuando quieres justificar algo como un viaje de expansión o quieres justificar lo que estás comiendo o quieres justificar qué estás haciendo o en qué estás trabajando, es súper importante poder como catch yourself y como que mirarte y decir como, mira, ahí me estoy justificando. Donde sea que te estás justificando, hay algo que quiere llamar tu atención. Y no necesitas justificar tu viaje de expansión a nadie. No necesitas justificar cómo se ve. No necesitas justificar absolutamente nada dentro de él. Y ahí también, antes de olvidarme, pueden porfa taguearme cuando hagan sus viajes de expansión, porque cuando me taguean en Instagram y me enseñan su viaje de expansión, me ilusiono tanto y me hace tan feliz y me conecto tanto con esa energía y alimenta al mundo compartir esas expresiones de nuestra abundancia y de nuestra personalidad, como es un servicio al mundo. Pero me encanta cuando me taguean porque me hace sonreír y siempre como aplaudo y celebro cada uno de esos viajes de expansión. Así que por favor, siempre taguenme, tómenme una foto, mándenme, porque así es como esa energía puede llegar, se esparce por el mundo como escarcha y es hermoso, como que qué pasaría si nos volvemos estas personas que dejan escarchitas por todos los lugares en los que caminamos. Como que qué hermoso propósito, qué hermosa misión. Y a mí al menos me llenan de escarchita saber y conocer y que me cuenten de esos viajes de expansión. Y tantas personas que se graduaron de la primera y la segunda edición de Códigos de Abundancia me han mandado mensajes con respecto a eso y con respecto a esos sueños y esos siguientes niveles, y cuando los están habitando y me los comparten, es como, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa de ti por haber caminado en esa dirección. Y ahorita estoy creando y diseñando nuevos. Ayer pasé todo el día, no todo el día, pasé una hora. Qué exagerada. Me senté una hora con el celular en airplane mode y mi journal favorito, que by the way es lila, porque el lila representa dentro de mi marca la razón de ese lila. Creo que sí les he contado esto también en otro podcast, que Steffi Bardellini me ayudó a elegir esos colores a través de la colorimetría, y el lila es ese color de la intuición y es ese color de las alas y es ese color que representa para mí ese tercer ojo y la parte intuitiva, la parte energética. Y entonces me encanta que mi diario sea de ese color, pero me senté a escribir acerca de todos estos siguientes niveles hacia los que estoy caminando y qué incómodo. Y por suerte empezamos Códigos de Abundancia pronto, la última edición del año, para todas las personas que me han estado escribiendo que quieren terminar este año conectados y conectadas con la expansión y con sanar esa relación con el dinero y empezar el 2022 con muchísimas más herramientas y como solo todas estos conocimientos y también sanando, porque en Códigos hacemos el lado lógico y el lado consciente y todo el lado de información, pero también trabajamos muchísimo el lado del sistema nervioso y el subconsciente, porque las dos cosas tienen que ir de la mano. Como yo pasé muchísimo tiempo pensando que lo único que necesitaba era información, pero resulta que nuestro sistema nervioso es el que está a cargo y nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nos expandimos. Y entonces también en todo este proceso de tu viaje de expansión, escúchala a tu cuerpo y habla con tu cuerpo, porque tu cuerpo es literalmente el carro, como es el carro a través del cual experimentamos todas estas cosas. Y la idea es que estemos cada vez regulando a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso a aprender a sostener más cantidades de autenticidad y más a sentirse a salvo y a estar a salvo, a enseñarle a fortalecer ese músculo de que está a salvo en la magia, en la incertidumbre, en la expansión exponencial, en la abundancia, en la expresión de su libertad, en la libertad, en el amor, en el romper con todas esas ataduras y esos cordones de falsa lealtad que pensamos que están expresando amor y que nos están manteniendo en lugares que ya no queremos habitar. Y los nuevos territorios, tienes que aprender a navegar esos nuevos territorios. Pero esos no podemos esperar y tener la expectativa de saber exactamente cómo se navega el nuevo territorio antes de llegar al nuevo territorio. Como para eso está el miedo, para enseñarnos que estamos llegando a nuevos territorios. si no, entonces no supiéramos. Y entonces es como, y escribí este mantra y lo puse en un post esta semana de gracias miedo por enseñarme que estoy haciendo cosas que nunca he hecho para crear cosas que nunca he creado. Y te deseo
viajes de expansión exponenciales en tu vida que te llenen de vida y de plenitud, y que te llenen de ilusión, y que te llenen de ese fuego que cambia el mundo, que transforma, que transmuta, que crea, que está lleno de creatividad, que es un terreno fértil. Y de eso se trata, de esa promesa que yo me hice, esta promesa hace unos años y renové esa promesa, renové ese como voto conmigo misma de estar constante, de como voy a ponerme en los entornos, en las situaciones, en los aprendizajes, alrededor de las personas que necesite, y voy a aprender las cosas que sean necesarias para llegar a ese nivel. Pero para aprender algo nuevo tienes que tener esa humildad de saber y de reconocer que no sabes todo, ¿verdad? Porque si no ya supieras, y entonces es como que esa paradoja. Tienes que reconocer la ignorancia para entonces poder aprender. Y esa es una de las promesas más importantes que me he hecho. Y entonces, para todas las personas que están cansadas de solo seguir viendo igual que yo, como hace unos años, al piso y para abajo con todo lo que tiene que ver con la relación con el dinero, y que quieren entender lo profundo que es sanar tu relación con el dinero, y de la magia que está del otro lado de hacerlo antes de que se acabe el año. Las inscripciones a Códigos de Abundancia se abren súper pronto, y a lo que iba con esto es que estaba escribiendo acerca de esta nueva visión y estos nuevos niveles hacia los que estoy caminando, y las manifestaciones que estoy creando, y que me intimidan y que me dan miedo, y que hay días en los que solo quiero salir corriendo en otra dirección, igual que cada vez que he creado visiones. Qué irónico, ¿no? Como cada vez solo vuelve a pasar lo mismo. La idea es que cada vez te tome menos tiempo regresar a ti, que cada vez te tome menos tiempo confiar en ello, que cada vez te tome menos tiempo tomar acciones alineadas, que cada vez te tome menos tiempo confiar en esa vocecita que sabe lo que necesitas, y que sabe lo que quieres, y que sabe hacia dónde vas, y que sabe que requiere de ciertas cosas para llegar allá. Pero cuando estaba escribiendo todo esto, solo fue como que, ay, qué alivio que empezamos Códigos de Abundancia de nuevo, porque yo hago el programa de la mano de ustedes, y ya les quiero contar todo lo que pasó en la segunda edición, porque ya les conté algunas de las cosas que pasó en la primera, pero estoy súper emocionada de cómo estar súper en contacto con esa energía por esas 5 semanas, y de expandirnos juntos. Y ayer estuve leyendo testimonios de la segunda edición, y siempre me dejan con la boca abierta, y me siguen llegando mensajitos por Instagram de todos los resultados y las cosas que han logrado y que han visto ese programa, y es como el honor y el privilegio más grande del mundo, especialmente porque esa Isa de hace unos años, eso era lo que más necesitaba. Y todo esto yo lo he ido aprendiendo con años y años y años, pero esa Isa es como una de las maneras que, como, I make myself proud, como esa Isa está súper orgullosa de estar facilitando esa información, y de estar facilitando esos cambios en el mundo, porque sanar nuestra relación con el dinero cambia el mundo y cambia tantas otras cosas de nuestra vida. Por eso tanta gente me escribe a decir como, venía por mi relación con el dinero y me voy con 15 resultados diferentes. Y siempre cuando me acuerdo de eso, me acuerdo que una vez alguien me dijo, Isa, yo pensaba que cuando decías eso era puro marketing. Y me acuerdo que se estaba graduando de uno de mis programas, y me dijo, pero en verdad ahora sé que no es mentira. Como vine por una cosa y me estoy yendo con 15, y antes no me creía que eso era posible, y no me creía que eso existía. Y me encanta que me dijo como, yo en verdad por mucho tiempo pensé que era tu estrategia de marketing, y obviamente yo no diría eso si no me dijeran eso, pero fue como súper chistoso que su juicio primero fue como, no puede ser posible, como si aprendes una cosa es para esa una cosa. Y es de nuevo esa expresión de esa magia y de esos cambios y esas cosas energéticas que simplemente no se pueden explicar, y que no van por el camino de la lógica. Y si queremos crear vidas mágicas y vidas no realistas, porque yo estaba escribiendo en mi diario, como en verdad no me interesa vivir una vida realista, no me interesa vivir una vida conforme, y no me interesa vivir y seguir creando y eligiendo una vida sin magia. Como que qué pasa si nuestra nueva norma es una vida llena de magia, y llena de milagros, y llena de expansión, y llena de maripositas en la barriga, y llena de vida. Y otra de las cosas que escribí esta semana fue, y es algo de lo que dije en el podcast anterior, que es qué pasa si la manera más linda de honrar a esas versiones pasadas, y de honrar esos duelos, y de honrar esas despedidas, y de honrar los obstáculos, es con nuestra felicidad.
es con nuestra felicidad y no necesitas justificar ese deseo. Yo sé lo que se siente estar achicándote y haciéndote chiquita y negociando tu mejor versión y negociando tu corazón y negociando tus deseos y negociando tus anhelos. Y hay una razón por la que se siente tan fucking bien trabajar en nosotros mismos. Como, eso también escribí en mi diario ayer. Creo que lo puse en Twitter y si no ya lo voy a poner, pero hay una razón por la que se siente tan fucking bien trabajar en nosotros y ponernos en contacto y elegir estar en contacto con nuestra expansión a través de cualquier vehículo, ¿verdad? Porque hay tantos vehículos a nuestro alrededor que podemos elegir para que sean una expresión de esa transformación. Y se siente increíble y no es coincidencia. No es coincidencia y puedes confiar en lo bien que se siente tu camino y lo bien que se siente recuperar tu poder y dejar de regalarlo y dejar de negociarlo cada vez un poquito menos, como negociarlo cada vez un poquito menos. No es blanco negro, no es perfecto, nadie te va a dar una medalla de te graduaste de este camino, esta es la vida, esta es la aventura. Pero hay una razón por la que el universo nos da ese feedback de se siente bien por una razón, te resuenan estos temas por una razón, tu corazón está pidiendo más de esto por una razón, este país o esta ciudad te está llamando por una razón, ¿verdad? Porque se siente bien en partes súper profundas de nuestro corazón y súper profundas de nuestro cuerpo. Y las ideas, la creatividad, los proyectos, nuestro impacto, nuestros deseos, el dinero que queremos generar, transaccionar, sostener, las experiencias que queremos vivir, los lugares en los que nos queremos exponer y aventurarnos, hay una razón y tienes permiso de confiar en esa razón. Así que les voy a dejar el link para las personas que me han preguntado, les dejo el link en las personas súper estratégicas porque que se van a poner en la lista de espera y ya estoy sintiendo la energía de todas las personas que van a estar en este programa y eso me emociona un montón porque yo ya empiezo a sentir como las cosas que se van a mover y les empiezo a sentir súper presentes y si vas a estar en esta edición te deseo mucha ilusión para empezar el programa y mucha apertura porque se vienen 5 semanas hermosas que ya quiero caminar de su mano y las inscripciones se abren súper pronto, así que les voy a dejar el link para que estés en la lista de espera y puedas recibir el código de descuento de pre-lanzamiento y también prioridad para inscribirte antes de que abra los cupos como todo el mundo para que puedas reservar tu cupo y que no te quedes fuera. Hay un montón de personas que me han escrito a decir y me quedé fuera y me arrepiento y eso es algo que también a mí me ha pasado un montón en diferentes aspectos, sea con mover y posponer cosas que yo sé que me dan miedo por elegir escuchar más a esa resistencia o por otras circunstancias, pero eventualmente solo es súper lindo como te das cuenta, ¿no? Y como siempre sabes como, en este momento negocié y pospuse algo que no era negociable y nunca fue negociable. Así que nada, nos vemos súper pronto en Códigos de Abundancia y nos vemos en el próximo podcast. Les quiero mucho, un besito.